Alexander Pichushkin, también conocido como el asesino del ajedrez o el maníaco del Parque Vitsa, es uno de los asesinos en serie más infames de Rusia. Fue condenado por el asesinato de al menos 48 personas en Moscú, aunque él mismo afirmó haber matado a 61. Su meta declarada era llenar las 64 casillas de un tablero de ajedrez con las víctimas de sus crímenes, lo que le otorgó su macabro apodo. Infancia y juventud. Alexander Pichushkin nació el 9 de abril de 1974 en Moscú. Tuvo una infancia difícil, marcada por un accidente a una edad temprana que le causó daño cerebral, lo que afectó su comportamiento y habilidades cognitivas. A medida que crecía, Pichushkin se volvió retraído y agresivo, y encontró consuelo en el ajedrez, un juego que más tarde asociaría con sus crímenes. Aunque mostró aptitudes para el ajedrez, sus problemas emocionales y su creciente fascinación por la violencia lo llevaron por un camino oscuro. Inicio de los asesinatos. Pichushkin comenzó a asesinar en 1992, a la edad de 18 años. Su primera víctima fue un compañero de clase que murió tras una pelea cerca de un parque en Moscú. Después de este primer asesinato, Pichushkin dejó de matar por casi una década. Sin embargo, en 2001, reanudó su macabra actividad, eligiendo como escenario principal el Parque Vitsa, una extensa área verde en el sur de Moscú, donde atraía a sus víctimas con la promesa de beber juntos o jugar al ajedrez. Modus operandi y patrón de víctimas. Pichushkin tenía un modus operandi claro: seleccionaba personas vulnerables, generalmente ancianos o personas sin hogar, a quienes atraía al Parque Vitsa. Allí, los asesinaba brutalmente golpeándolos en la cabeza con un martillo o empujándolos a pozos o desagües. En algunos casos, dejaba una botella de vodka junto a los cuerpos como una señal de su encuentro previo con las víctimas. Una de las particularidades de su patrón era su objetivo de llenar las 64 casillas de un tablero de ajedrez con cada una de sus víctimas. Pichushkin llevaba un registro mental de los asesinatos y, según sus declaraciones, se sentía poderoso y superior al cometer estos crímenes. Este macabro juego de ajedrez le otorgó su apodo de asesino del ajedrez. Escalada de crímenes y miedo en Moscú. Entre 2001 y 2006, la ola de asesinatos en el Parque Vitsa generó pánico en la ciudad de Moscú. Los cuerpos de las víctimas eran encontrados en el parque, y la policía no lograba conectar los crímenes a un solo perpetrador, lo que permitió que Pichushkin continuara matando durante años. Los medios de comunicación informaban regularmente sobre los misteriosos asesinatos, aumentando la ansiedad en la ciudad. Pichushkin, en su confesión, afirmó que matar le daba una sensación de poder, describiendo los asesinatos como una necesidad que lo consumía. Para él, matar se había convertido en una forma de sentir control sobre su vida y su entorno. Captura y juicio. Pichushkin fue finalmente capturado en junio de 2006, después de que la policía conectara la desaparición de una de sus víctimas, una compañera de trabajo llamada Marina Moskaliova, con él. El cuerpo de Moskaliova fue encontrado en el Parque Vitsa, y la policía descubrió una nota en su departamento que revelaba que ella había estado con Pichushkin justo antes de desaparecer. A partir de esta evidencia, las autoridades lograron arrestarlo y comenzar una investigación más exhaustiva. Durante su juicio en 2007, Pichushkin confesó haber asesinado a 61 personas, aunque solo fue condenado por 48 de esos crímenes debido a la falta de pruebas concluyentes en algunos casos. Pichushkin mostró poco remordimiento durante el juicio, afirmando que matar era una parte esencial de su vida. Impacto y perfil psicológico. El caso de Alexander Pichushkin impactó profundamente a la sociedad rusa, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino también por la naturaleza calculada de los asesinatos. Los psicólogos que lo evaluaron lo describieron como un sociópata que carecía de empatía y que buscaba el control absoluto sobre sus víctimas. Para él, cada asesinato era un movimiento en su juego de ajedrez mental. El caso también resaltó las deficiencias en el sistema de seguridad de Moscú, ya que la policía no logró conectar los crímenes durante años, lo que permitió a Pichushkin operar con impunidad. Alexander Pichushkin es uno de los asesinos en serie más prolíficos de Rusia, y su deseo de llenar un tablero de ajedrez con sus víctimas lo convierte en un criminal único y aterrador. Su caso demuestra cómo la mente de un asesino en serie puede racionalizar la violencia y convertirla en un juego macabro.
Aunque fue condenado a cadena perpetua, el impacto de sus crímenes sigue siendo recordado como uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal rusa. Déjanos en los comentarios qué otros personajes o historias te gustaría que cubriéramos en el futuro. Nos vemos en el próximo video.